A partir de este momento, iniciamos el espacio de análisis y opinión, consulta popular y referéndum rumbo a la constituyente. Un programa encaminado a identificar las reformas constitucionales que requiere el país para fortalecer la institucionalidad y la democracia, afianzar las libertades y crear las condiciones adecuadas para mejorar la vida de los ecuatorianos. Pónganse cómodos. Empezamos. Qué gusto enorme encontrarnos nuevamente en esta emisión dominical de Consulta Popular y Referéndum 2025, Camino a la Constituyente. Les saluda Alberto Quintana y junto al doctor Eduardo Mendoza Paladines vamos a dar inicio a esta nueva emisión, esta nueva propuesta en esta fecha tan especial, Eduardo. Buenos días, Alberto, gusto de saludarlo, hermano querido. La verdad es que me parece que nuestro cuarto programa, ¿verdad? ¿O vamos al quinto? A ver, cuarto programa. Estábamos bien. Programa, sí. Nos quedan exactamente este de hoy y dos. Y uno más. Hoy estamos ya a 14 días. Tienes razón. Y uno que, estoy tomando en cuenta la elección que trabajamos. Exactamente. Es uno más después de este. Increíble. Estamos a 14 días. Saludamos que por aquí aparece Verónica Landeta este domingo. Qué milagro. Un abrazo a nuestra colega y amiga. Y pues tenemos el gusto, mi querido Alberto, de comenzar el programa de hoy con algunos invitados que considero van a ser queridos amigos que nos ven y nos escuchan, de su complacencia en cuanto a escuchar criterios y conceptos que ayuden al Ecuador como siempre queremos. Claro que sí, ya lo decía, hoy a 14 días del desarrollo de la consulta popular y el referéndum, al cual hemos sido convocados los ecuatorianos, pues queremos plantearles este panel de primera. Nos acompaña hoy Patricio Donoso Chiriboga, ex ministro de Trabajo, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, empresario y expresidente también de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. También el economista Jairon Merchan As, ex secretario nacional de Planificación, consultor experto en estrategias políticas y catedrático de nuestro país. También desde Cuenca, Grace Margarita Jiménez, ella es consultora política, estratega electoral de nuestro país. 3 visiones, 3 experiencias, 3 contextos muy importantes, justamente como para poder tener una perspectiva diferente a la que hemos venido ofreciéndole a nuestra audiencia, generando pues estas corrientes de opinión de cara a la gran fecha del domingo 16 de noviembre. Sí, señor. Se le olvidó un par de cosas del comandante Donoso. También fue presidente del comité empresarial, don Alberto Quintana, ¿no? Claro, el comité empresarial ecuatoriano fue. Estaba tratando de resumir. Claro, porque la verdad con es que tremenda trayectoria de nuestros invitados. Muy bien. Vamos a comenzar esta entrevista. Quisimos, y vamos a comenzar con esto, como dice Alberto bien, amigos que nos ven y nos escuchan, en el 98.9 y en el @y99, tener una visión completa de todo lo que ha pasado, de lo que sucede y de esta próxima elección que se nos viene a partir de este 2 de noviembre en 15 días para votación, que es referéndum y consulta popular. Y voy a comenzar con Patricio Donoso y con la primera pregunta, Patricio. Tú, aparte de todo lo que hemos conversado, estuviste, y tengo que comenzar con esto, porque fuiste parte, yo lo recuerdo muy bien, parte de las conversaciones cuando la CONAIE y sus dirigentes hicieron un paro nacional que dejaron al Ecuador, como siempre, en soletas. Pero lo que me acuerdo es que esta gente todos los días cambiaba las cosas, o sea, le pedían un día una cosa, otro día más. Es decir, son insaciables, no es que tienen deseo de servir a sus bases, sino de acomodarse ellos mismos. ¿Me equivoco, Patricio? En absoluto, y antes de responder a tu inquietud periodística, estimado Eduardo, comandante amigo de toda la vida, querido hermano, te saludo y te agradezco por la invitación, cosa igual a Alberto, y un verdadero gusto compartir este panel dominical con Grace, con Jairón, mi buen amigo, y por supuesto decir la verdad en una radio, y me vas a permitir, Eduardo, poner un nombre o una frase a la radio I-99.
la radio de las grandes iniciativas. Muchas gracias. Yo recuerdo, hace algún tiempo ya, más de un año y medio, tuvo I99 la iniciativa de juntarnos algunos dirigentes sindicales, algunos dirigentes empresariales y algunas autoridades para tratar los temas con total apertura, sin ambajes, con franqueza. Y esa apertura, esa iniciativa me hizo pensar en aquel entonces que es una maravilla que una radio, I99, una radio en el país, tenga esa iniciativa de invitar a todos y todos de diferentes corrientes, porque ese es el pluralismo y la democracia. De tal manera que, gracias, para querido mí, comandante Eduardo, te contesto tu inquietud. Así fue. En junio del 2022, organizaron, y digo organizaron porque lo hicieron con premeditación y alevosía. Premeditación, alevosía, sobreseguro y hasta nocturnidad, conforme reza el Código Penal de antaño, porque lo han cambiado. Organizaron un paro que trajo más de 1.500 millones de dólares de pérdida, que se dice rápido. Y claro, la preocupación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, recordarás, Eduardo, sí, y opinión que nos escucha a través de I99 y nos ven, organizó una serie de reuniones, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y yo le agradezco mucho a Monseñor Alfredo Espinosa, a Monseñor de la Torre, y también al nuncio apostólico Andrés Carrascosa, de haber organizado esa reunión, a la cual acudimos todos los ministros en su momento. Se hicieron varias mesas de trabajo. La mía era la última en tratarla, la mesa de trabajo y empleo, y tenía la responsabilidad, por cosas de la vida, de cerrar la negociación con los dirigentes indígenas de aquel entonces, del señor Isa, recuerdo a la cabeza, claro, y una señora Azambay también, que ahora me parece que es legisladora. Y esas reuniones de la Conferencia Episcopal tenían el típico epílogo todas las tardes y noches. Llegábamos a un acuerdo esa tarde o esa noche, y sobre un determinado tema. Había más de 23 peticiones de la mesa de trabajo y empleo, habiendo los otros ministros ya concluido sus negociaciones, me refiero al resto del gabinete, sí, o buena parte del gabinete, y al siguiente día, como tú bien lo anotas, Eduardo, habían a primera hora, 7:45 de la mañana, nuevas peticiones. Y solo por mencionar la última, aquella del jueves 28 de junio del 2022, aparecieron dos peticiones extraordinarias, una entrega de montos económicos por parte del gobierno, una especie de compensación a los 500 años, cuando todo ya había sido cerrado en cuanto a las negociaciones, y además una posición que francamente me pareció absurda. Yo hablé con el presidente Lasso en aquel entonces y me dijo, párate firme, porque pedían ser ellos, escúcheseme bien, pedían ellos los que deberían a futuro establecer el salario básico unificado. Imagínense ustedes. Me paré, no acepté y tuve el temor por pocos minutos de que esto podría haber dañado la negociación de todas las otras áreas, de todos los otros ministerios. Y al siguiente día, el viernes 29 de junio, tenía que firmarse, en efecto se firmó, en la Universidad Católica de Quito, en la PUCE, esos acuerdos. Y yo tenía el temor, repito, de que por haberme parado, porque no me quedaba más, en firme, no se llegue a aquel acuerdo y todo se complique. Tuve, obviamente, la comprensión y apoyo irrestricto del presidente Lasso. Solamente comencé con esto, realmente vamos a hablar de la constituyente y ya vamos a hablar de las reformas laborales, de lo que debemos hacer, lo que se puede hacer y lo que se debe hacer en una constituyente de ser aprobada por el pueblo ecuatoriano. Sí, por supuesto. Vamos de Quito hasta Cuenca para consultarle a Grace Jiménez desde la arista, ¿no?, de la consultoría política, desde la arista de la estrategia electoral, ¿no? Estábamos marcando esos hitos que son tan importantes. Estamos arrancando el mes de noviembre, calendarizado domingo 16, apenas a 14 días de la fecha para ir a la consulta popular y al referéndum, y no podemos olvidar que el 23 de noviembre, es decir, una semana posterior a esta fecha tan importantísima, el presidente de la República cumple 2 años de mandato, divididos en el primer tramo, cuando completó pues el periodo del presidente Guillermo Lasso,
y este tramo que va decurriendo pues luego del 24 de mayo de la posesión última. Pregunto, Grace, los ecuatorianos tenemos claro como electores a qué vamos el día domingo, a qué nos han convocado, o hay esa posibilidad, lo que ha ocurrido siempre, ¿no?, de utilizar justamente pues una jornada de esta naturaleza pues como un tema plebiscitario. Alberto, muy buenas tardes. Eduardo, buenas tardes. Patricio, Jairón, qué gusto saludarles desde el sur del Ecuador. Primero, felicito la iniciativa de organizar este espacio dominical donde estén las 3 principales ciudades del país, Quito, Guayaquil y Cuenca. Segundo, enviar un saludo profundo a quienes nos acompañan en la señal de I99 y desearles unas felices fiestas, ya que todo octubre se celebró a las fiestas de Guayaquil. Y evidentemente que este 2 de noviembre, que este domingo sea un espacio de mucha resiliencia y no para celebrar, sino para conmemorar a quienes han fallecido en el marco de esta crisis de violencia, uno de los años más duros por el nivel de inseguridad en la historia política del Ecuador. A ver, Alberto, para responder su pregunta, evidentemente, según las últimas encuestas, que ya hay bastantes rodando entre 5 y 6, indican que la consulta podría estar ganando con más del 60%, ¿no? El inconveniente es que la gente que está o que va a asistir a las urnas no sabe qué es lo que está votando. Y es lo que viene a nosotros, a quienes nos dedicamos en el análisis político, a entender el Ecuador en el que vivimos desde 3 ejes principales. El primero, es la primera vez en la historia política del Ecuador que se convoca una elección en medio de unas movilizaciones y de una polarización tan grande como lo que acaba de vivir el Ecuador hace 2-3 días atrás, ¿no? Y eso habla de que más allá de votar sobre una constituyente o sobre las 4 preguntas que plantea este 16 de noviembre, es legitimar o medir la credibilidad del presidente Noboa, que en política evidentemente es lo más importante. Por lo tanto, el primer objetivo político del presidente es estratégico, es decir, más allá de afianzar el gobierno nacional, es afianzar su legitimidad al frente del país en medio de una de las polarizaciones más duras que le ha tocado enfrentar. 2, esta consulta no es de lo que se pregunte, sino de quienes pregunte. Y habla del diseño institucional en el que está en el Ecuador, ¿no? El planteamiento más importante es, y donde centra el debate, y de hecho por eso estamos aquí, es la pregunta sobre la constituyente. El Ecuador hoy no es igual al Ecuador del 2008, ¿no? Vivimos una crisis política, una crisis institucional, una crisis de seguridad, una crisis migratoria, una crisis energética que aún con todas las decisiones que ha tomado el presidente, todavía hay problemas estructurales que no se ha logrado solventar en el país. Todavía hay un alto grado de percepción de inseguridad en el Ecuador. Todavía tenemos a jóvenes entre los 18 y los 23 años que en el último año han migrado y que son más de 325,000 jóvenes. Es decir, la mitad de Cuenca migró en el último año entre edades de jóvenes que tienen que acceder a oportunidades. Y evidentemente la dimensión política sobre lo que está pasando en el Ecuador y frente a estas reformas constitucionales realmente es muy fuerte, pero sobre todo muy grande, ¿no? Y 3, desde la estrategia, la comunicación y el clientelismo. La campaña oficial en teoría inicia el 1 de noviembre hasta el 13 de noviembre. Sin embargo, la campaña ya está hace 2 semanas atrás. Firmes con Noboa plantea, más que un eslogan, plantea un mensaje político para el 16 de noviembre, pero también para el 23 de noviembre. Primero, la palabra firmeza contrasta con la lógica del conflicto que acabamos de vivir. De hecho, la palabra firmeza es la palabra que más se repite en la escucha de redes sociales cuando se habla del presidente, que además es la actitud que tuvo el gobierno nacional frente a la movilización focalizada en Imbabura, en Carchi, en Azuay y en Loja, ¿no? Y además tiene 3 valores importantes: la estabilidad, el respaldo y la decisión. El tono de acción de esta campaña es totalmente clave. Por eso es importante entender que el 16 de noviembre, a más de tener
o que estaría en juego que el presidente Noboa se convierta en el presidente con mandato constitucional, es el juego de lo que ha venido trabajando el presidente en los últimos años y sobre todo su legitimidad y su credibilidad. Por supuesto, estamos poniendo estas primeras líneas y vamos a volver a Quito para consultarle al ex secretario nacional de Planificación, Jairon Merchan Az. Justamente, ¿no? Mencionaba Grace ese término que usted utilizaba en uno de sus últimos estudios, la necesidad de un nuevo diseño institucional, ¿no? Que sea de alguna manera pues enmarcado, incluido en el texto constitucional, luego pues de la vigencia durante los últimos 17 años de la actual constitución, ¿no? La constitución de Montecristi del 2008. Básicamente, ¿cómo se lo explicamos a nuestra audiencia y a nuestros seguidores? Buenas tardes, Alberto y Eduardo, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Y a Grace y a Patricio, un gusto verlos también. Y entrando ya en materia de lo que se viene el 16 de noviembre. Los ecuatorianos vamos a ir a las urnas para decidir si queremos continuar con ese modelo institucionalizado de la Constitución del 2008, que es la Constitución de Montecristi, o queremos un cambio al modelo de desarrollo del país. Porque recordemos que las constituciones están para eso, para fijar el rumbo del país a lo largo de las décadas. Y lo preferible es que una constitución sea estable en el tiempo y que dure por muchos años, porque eso nos da certeza jurídica y nos brinda un marco estable sobre cómo las sociedades se van a comportar. Pero ahora entrando en detalle, aquí lo importante, y yo creo que lo que hay que resaltar, más allá de las reformas políticas que se pueden hacer, es discutir cuál es el modelo de desarrollo que se va a plantear en una nueva constitución para el Ecuador. Porque la que tenemos actualmente repite de manera explícita que es el Estado el que es el motor de desarrollo del país. Entonces, y eso lo vemos en todas las áreas de la sociedad. Hace pocos días estaba en una entrevista en otro medio de comunicación y el periodista me comentaba que cómo es posible que no haya inversión extranjera directa en el Ecuador si la Constitución no es un obstáculo para eso, y se citaba como ejemplo a los sectores estratégicos. Pero luego del debate pudimos hablar de que la Constitución justamente te dice que es el Estado el dueño de los sectores estratégicos y que podrá delegar de manera excepcional al sector privado para su explotación. Y es ahí donde nos damos cuenta que el Estado ecuatoriano es el que se cree el motor de desarrollo de la sociedad. Y si vamos a cambiarlo, deberíamos de tener una alternativa que contraste con eso. Porque para ser claros, luego de 17 años de la Constitución de Montecristi podemos nombrar 3 indicadores claves para ver si la población vive mejor o no. Tenemos una pobreza del 28%. Tenemos un mercado laboral que no genera la suficiente cantidad de empleo adecuado, porque solo 3 de cada 10 personas que trabajan en el mercado laboral tienen empleo adecuado. Y de esas 3, uno está en el sector público. Entonces tenemos una economía que no genera la suficiente cantidad de trabajo adecuado para que las personas puedan obtener oportunidades y así puedan desarrollarse. Y en tercer lugar, hablando de inversión extranjera directa, comparémonos con nuestros vecinos. Colombia en el 2024 tuvo una inversión de alrededor de 15.000 millones de dólares, Perú de 7.000 millones de dólares y Ecuador solo 400 millones de dólares. Entonces, tomando solo esos 3 indicadores, podemos decir que el modelo de desarrollo de la Constitución de Montecristi no es tal, sino que ha sido un modelo de estancamiento y tenemos que salir de allá si queremos cambiar ese panorama. Y hacia allá es a donde debemos avanzar en el momento que se apruebe el mandato del ciudadano de que se haga una nueva constitución y se empiece a redactar esa nueva constitución. Replantear más o menos, Jairon, el rol del Estado y el modelo de desarrollo, por supuesto, no donde sea el individuo, el ciudadano, el verdadero protagonista. Por ahí más o menos en esencia va ese planteamiento, ¿no? Así es, Alberto, porque necesitamos cambiar ese paradigma de creer que el Estado puede hacerlo todo y a su vez va quitándole responsabilidades a los ciudadanos. Lo que tenemos que entender es que el ciudadano es el centro de desarrollo de los países y para que puedan desarrollarse plenamente necesitan un marco de oportunidades y de libertades que les permita emprender, invertir y equivocarse si es el caso. Correcto. Eso no pasa.
Perfecto. Mira, Eduardo, estas líneas tan importantes, ¿no?, en lo que tiene que ver con estos primeros conceptos de nuestros invitados. Sí, estoy de acuerdo completamente. Voy a ir ahora con la doctora Grace Jiménez. Y coincido plenamente con usted, Grace. Lo he dicho estas semanas, estos días al aire. El presidente tiene una estrategia clara. Su estrategia es ganar la elección que se va a escenificar el 16 de noviembre. Y como no es personal, y aquí Patricio ha sido candidato, no sé si ustedes, alguno de los dos ha sido, ni Alberto y yo no hemos sido tampoco, entonces ha logrado algo interesante, que su marca no tenga que ver con racionalizar las preguntas, sino ¿estás conmigo o no estás conmigo? Si estás conmigo, tienes que votar sí. Y en gran parte es una estrategia exitosa. Como consultor político y como periodista de mucho tiempo, entiendo esa realidad. Por ende, el programa tiene básicamente la idea de que logremos con ustedes explicarle a la gente qué es lo que va a pasar después si gana el sí. Entonces, hago una reflexión ya para ir rapidito. Y le preguntaba a la gente en un video que salió ayer primero mío, en los últimos 17 años que estuvo esta constitución rigiendo, ¿ha mejorado la condición de los ecuatorianos? ¿Hay menos delincuencia? ¿Hay menos consumo de droga? ¿Hay más trabajo? ¿Hay más institucionalidad? Y todo va a ser que claramente que no. Entonces, yo no estoy abogando por el sí, pero la explicación que le tenemos que dar a las mayorías, a los que nos ven y nos escuchan, Grace, es qué necesitamos o qué tenemos que llevar adelante. ¿Cuál es el paquete que tenemos que llevar los ecuatorianos para poder votar con tranquilidad y claridad y saber que tenemos una constitución que realizar si es que se gana y que debemos mejorar sobre lo que tenemos o dejar algo bueno de lo que está? Por favor. Bueno, Eduardo, es una pregunta muy compleja, ¿no? Porque tendríamos que ir artículo por artículo de la Constitución. Claro. Con una medición y con una línea de tiempo entendiendo qué está bien y qué está mal. Lo que es claro es que el Ecuador ha vivido en constante crisis los últimos 40 años. Sí. Y que los problemas en los que hemos estado o con los que hemos vivido ha sido producto primero de la falta de institucionalidad del Estado, de la falta del manejo y conocimiento del Estado, pero sobre todo de la falta de conexión que se tiene con el ciudadano. Si hoy el problema es la inseguridad, la percepción que usted siente, por ejemplo en Cuenca, se supone que es la ciudad más segura del Ecuador, o eso es la lógica que hemos tratado de vender desde el sector turístico, desde el sector de inversión. En la última semana, por ejemplo, más de 4 asesinatos se han dado en menos de una semana. Perdón la redundancia. Entonces, la inseguridad en el Ecuador no se ha solventado. A pesar de las múltiples estrategias de seguridad, que la Michelle Maffei, que es una dura en eso, sabe mejor, y que ella lo explica, que no es un tema netamente de política securitista, sino de un problema estructural. Hablamos de los jóvenes y la falta de oportunidades. Hablamos que más de 320,000 jóvenes han salido en el último año. O sea, la mitad de Cuenca ha migrado por falta de estudio y de oportunidades. A eso súmele, 7 de cada 10 mujeres en el Ecuador siguen sufriendo violencia. El Ecuador es el segundo país donde obliga a las niñas a parir, producto de una falta de salud pública adecuada en su sistema de salud reproductiva. Entonces, todos esos problemas abarca, a más de lo que Jairén hablaba, de un proyecto de país, es necesario entender lo que hoy requiere el ciudadano. El Osvaldo Moreno siempre sabe decir que cuando estábamos en campañas, en el 2020 y 2021, los consultores políticos decían que esto se trataba del COVID. Cuando no se trataba del COVID, se trataba de cómo yo, en la pandemia, voy a llevar alimento a la mesa todos los días de mi familia. Entonces no era un problema de salud, era un problema económico. Y hoy está pasando exactamente lo mismo, con una variante, que vivimos en un país con inseguridad, pero a eso sumémosle también que vivimos una crisis de polarización política.
Si bien es cierto, el presidente ha hecho cambios importantes y de hecho por eso hoy resalto el eslogan de Firmes con Noboa, porque le ha permitido lograr lo que ningún presidente en los últimos 14 años lo ha logrado, que es tener esa conexión y esa decisión de firmeza de poder cambiar las cosas. Las elecciones siempre traen al electorado un sentimiento de esperanza. Sí. Y por ende, hoy, más que numérico, el análisis tiene que ser cualitativo. ¿Qué es lo que quiere la gente para mediano y largo plazo? Y eso es lo que hoy le está vendiendo el presidente. Y claro, y lo que dice usted es muy cierto. Yo lo comento con todos los días que hablamos y conversamos al aire. Y lo primero que quiere la gente, y lo hemos visto, y hablábamos con, la semana pasada hablábamos con Francis Romero, entre semana de Click Report, y vimos las necesidades. Lo primero que salta es la inseguridad. No obstante, el presidente tiene la misma cantidad de gente que lo apoyó en la segunda vuelta, y la lista 5 tiene la misma cantidad. Es lo que dice usted, es una polarización extrema. Entonces, con este elemento, Grace, hay que decirle al Ecuador que una constituyente no arregla, no es un santo, no es un genio de la que viene, sí, pues ni la panacea, no va a arreglar las cosas, sino que da el camino. Y el problema es que no tenga que el camino no se llene de obstáculos, sino que facilite. El Ecuador no tiene dinero hoy día, necesita socios estratégicos. Ya he hablado con algunos funcionarios de algunos gobiernos con relación a las APP. Son un fracaso. ¿Por qué son un fracaso? Porque la Constitución está hecha para que siempre sea estatal. Pero anteriormente, en cambio, era lo contrario, era totalmente privada. Entonces, ¿cuál es el justo medio para la gente? La gente viene, se esperanza y dice, quiero, deseo, voy, aspiro. Y si no lo consigue, se frustra. Y entonces, esa frustración para mí es un problema porque se afecta a la democracia. Y afectándose la democracia, se pueden afectar muchas cosas, ¿no? Mire cómo el tema que habló usted de la polarización, el tema económico, termina siendo un problema de fe. Porque al presidente lo que se le está dando hoy en día, o se le va a dar si es que la gente vota por él, es sencillamente un voto de fe. Fe en su palabra, lo que firme. Pero ¿y si no se logra? Habiendo pasado lo que pasamos con los que sabemos, y ahora viene otro, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el Ecuador va a estar así, mi querida Grace? ¿Qué piensa usted al respecto? Eduardo, lo que sí tenemos claro es que cada decisión que toma el presidente se toma desde data y desde un nivel estratégico y una línea de tiempo. Interesantísimo. Que es vital en la política y en cualquier manejo de la gestión de un país o de un estado, ¿no? Entiende los conceptos, entiende la narrativa, pero sobre todo la línea de tiempo es muy clara. Hoy, si usted analiza y escucha a ciertos colegas, a ciertos periodistas, a comunicadores, el debate ni siquiera está centrado en las 4 preguntas, está centrado en el que sí la constituyente o no a la constituyente. Y eso fue el gran error de la oposición con el planteamiento de las movilizaciones. Y por eso cuando se analizó la movilización del 2025 con la del 2019, que fue el estallido más grande que tuvo, iniciando en Ecuador y luego en Latinoamérica, era porque acá se centró en lo político, mientras en el 2019 las causas, que era la clase media y además era multisectorial y además no fue focalizado, ¿no? Entonces, todos esas pequeñas victorias que hoy tiene el presidente van a verse o se han visto reflejados hasta hoy en una campaña que según las encuestas de Francis, de César Coronel, de Cristian Coronel, está más del 62%. Porque la gente le vota al presidente, no le vota a la pregunta si quiere o no una constituyente. Es al presidente. Es netamente al presidente, ni siquiera al gobierno nacional. Así es. Porque si usted analiza también desde lo cualitativo, el 25% de la gente en el Ecuador conoce a los ministros. Y eso sobre todo a los ministros más importantes. Entonces, y además se logró centralizar la comunicación a través de una vocería. Buena o mala, eso ya no lo voy a definir yo, porque eso no lo analizo. Claro. Pero tiene una vocería que ha logrado lo que gobiernos anteriores no ha podido solventar, que es no quemar a su presidente y evidentemente no quemar a sus ministros. Por eso decía yo, Alberto, que hay una estrategia clara. La estrategia del presidente
como presidente, que es una estrategia personalísima, porque en esta elección que no se vota por personas, debería ser no emocional, porque es la emocionalidad en las candidaturas la que lleva adelante esto, pero en cambio él ha logrado que su marca, que es lo que dice usted bien, Grace, se apoye. ¿Me apoyas? Es una prueba de fe, es una prueba de fe para él, y eso es grave, porque si no cumples lo que decía, se afecta a la democracia. Vamos a seguir conversando, gracias Grace, ahora con el economista Jairon Merchan. Y economista Merchan, en su caminar por la Secretaría Nacional de Planificación, debe haber escuchado a mucha gente hablar de muchas cosas, y muchos con éxito y muchos soñando y otros con... ¿Qué es lo que usted cree realmente que se debe tratar como fondo en la constituyente, si gana el presidente y si gana el gobierno nacional y se procede a ella? ¿Qué es lo que se debe llevar adelante en la nueva constituyente, en la nueva constitución, que nos permita desarrollarnos? Sí, Eduardo. Lo primero que hay que tener claro y poner sobre el debate es cuál va a ser el rol del Estado en la nueva constitución y hasta dónde va a llegar su papel en la ciudadanía. Es decir, por ejemplo, la constitución actual tiene todo un capítulo de derechos que lo garantiza el Estado. Pero es una constitución que luego te genera trabas a la gestión del gobierno, porque te pone algunas cláusulas que son como una camisa de fuerza para el Ejecutivo. Te pongo un ejemplo. Por favor. Es muy loable que la inversión en educación y salud se incremente todos los años, y así tiene que ser y tiene que mantenerse. Pero se llegó al extremo en la Constitución de Montecristi de decir que el incremento tiene que ser el 0.5% del PIB todos los años hasta llegar al 6% y el 4% del PIB respectivamente. Y claro, cuando tú evalúas la Constitución en ese aspecto, ves que de los 17 años vigentes de la Constitución de 2008, 10 años no se ha podido cumplir con ese mandato constitucional. Cuando ya ves la proforma que se manda a la Asamblea Nacional para ser aprobada, que en papel sí dice que se hace un incremento, pero cuando ya ves en diciembre de ese mismo año cuánto se destinó efectivamente a salud y educación, no es lo mismo, suele ser mucho menor, y 10 años ha sido menor. Y eso es lo que te trata de decir, es que por mucho que en la Constitución establezcamos ese tipo de cosas que son muy loables, no puede ser tan cerrado, de tal manera que le pones una camisa de fuerza al Ejecutivo, y luego si creas más reasignaciones, es decir, si más cosas tienen que ser otorgadas por el Estado, eso significa que los ciudadanos van a tener que pagarlo vía impuestos. Y hoy por hoy, la economía ecuatoriana, alrededor del 55% de la economía ecuatoriana se encuentra en la informalidad. Es decir, más de la mitad del país no está pagando tributos. Entonces, ya la máquina no da para más, para decir el Estado va a seguir cumpliendo con un montón de cosas que se ofreció en la Constitución de Montecristi. Entonces, el primer tema es establecer hasta dónde llega el Estado. Mi posición personal, y que me gustaría poner sobre la mesa, es que se necesita un Estado fuerte, pero lo que debe de ser fuerte en salud, en educación, en seguridad, en justicia. En ese tipo de cosas el Estado tiene que ser fuerte. Pero ya luego, creer que el Estado tiene que entregar un montón de cosas a la ciudadanía, lo que implica es decir que los ciudadanos vamos a tener que pagar más impuestos porque el Estado se va a endeudar más. Y si queremos ese modelo de desarrollo, deberíamos entender que a eso es a lo que nos vamos a atender. La alternativa, es decir, el Estado se va a encargar de estos 4 temas y lo va a hacer muy bien, y va a brindar servicios públicos de calidad, y el resto que lo haga el sector privado, porque puede y porque conoce mejor cómo hacerlo y generar prosperidad para los ciudadanos. Totalmente de acuerdo, sí. Es un buen punto de vista. Claro, Jairon nos da a conocer pues precisamente las consecuencias del fracaso del modelo económico, ¿no?, instituido ahí en el marco constitucional del 2008, y quiero ir justamente con el ex ministro Patricio Donoso, ¿no?, alguien que maneja pues al dedillo este tema de las relaciones laborales, el derecho laboral, con tanta experiencia, y tomando como referencia lo que dice el ex secretario nacional de planificación, ¿no?, y de acuerdo también pues a lo que está pues contemplado ahí en la última encuesta nacional de empleo, desempleo
y Subempleo del INED, que destaca que el 52.4% de la economía se encuentra en la informalidad y el empleo no adecuado pues cerró el año anterior, el 2024, con el 64,2%, ¿no? En esa medida, con toda esa experiencia, Patricio, ¿qué es lo que debe de ser mayormente enfocado o atendido en la reforma al marco constitucional en lo que tiene que ver con el tema laboral? Voy a ser, Alberto y amigos, lo más objetivo posible. Y antes de contestar su pregunta de orden laboral, decir un par de cosas que son absolutamente necesarias, pues hoy es el 2 de noviembre, ayer empezó la campaña, ya lo dijo Grace, y puedo decir abiertamente el por qué he de votar sí en la consulta popular. Porque es necesario echar al cesto de la basura de la historia una constitución que no fue hecha para el Ecuador. Jairón ha sido muy claro, una constitución es el modelo de desarrollo que debe tener un país, y la constitución que hoy nos rige fue traída por el señor Viciano, de origen español o de nacionalidad española, al Ecuador. Viciano trajo el texto, aquí hicieron unas pocas modificaciones y ese texto replicaron para la constitución de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, no sé en Cuba, es una dictadura que no tengo idea cómo funcionará, pero la verdad es que, y en aquel entonces menciono, yo era dirigente empresarial, comité empresarial ecuatoriano, y viajé a Montecristi, y les dije a los asambleístas constituyentes que no cometan, y a eso voy luego en respuesta a Alberto, que no cometan los errores que cometieron, primero de copiar una constitución preparada por el socialismo del siglo XXI para otros lares, pero no para el Ecuador. Tal es, y Grace debe darme la razón, cuando al inicio de la entrevista dijo que la gente no sabe el mismo cómo vota. La constitución de Montecristi fue leída apenas por el 1,5% de la gente que votó. El resto, casi el 100%, no leyeron la Constitución de Montecristi y se votó de acuerdo a la imagen del gobierno de aquel entonces. Y yo en Montecristi les dije, no cometan el torpe error de prohibir por Constitución el trabajo por horas. Y ya voy a explicar por qué. Y también cometieron el torpe error, al estilo del socialismo del siglo XXI, de prohibir los arbitrajes internacionales. Y también cometieron el torpe error de circunscribir las áreas estratégicas al Estado monopólico. Esos tres factores como bomba de tiempo ha traído, y Jairón fue muy claro en decirlo, que a lo largo de estos últimos 17 años no se ha generado empleo y vivimos en ese vaivén de que al rato sube un indicador, al rato baja otro indicador, pero en el fondo no ha servido la Constitución de Montecristi. Yo voy a votar a favor de la constituyente, más allá de lo que diga el presidente, porque estoy convencido que esa constitución no es buena, y esos actos de la constituyente de aquel entonces hicieron que hoy por hoy tengamos una constitución llena de derechos en plural para la naturaleza, para uno y otro, pero no un Estado de Derecho que defienda al sector privado, que es el motor de desarrollo en el tema empleo. Déjenme decirles algo, no se podrá tener un mejor horizonte laboral, y voy a la pregunta que Alberto me lo hizo, no se tendrá una esperanza laboral si no somos capaces de romper el nudo gordiano, y no digo desatarlo, hacer lo que Julio César, romper el nudo gordiano con respecto al tema laboral y dejarnos de vainas. Jairón dijo 53%, el 54% de la fuerza laboral en el Ecuador es informal, son trabajadores que, y aquí en Quito hay que ver pues las esquinas, o la esquina de la avenida Granados 16 de diciembre, como pululan centenares de trabajadores informales tratando de no malcomer ese día. Esos informales no tienen derechos laborales y eso es perverso y pernicioso. Por eso es una perfecta torpeza el prohibir el trabajo por horas en la Constitución, ni siquiera en el Código de Trabajo, en la Constitución. Si nosotros logramos formalizar a buena parte de aquellos informales, estos ecuatorianos tendrán
derecho al 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, acceder a un préstamo quirogafario, hipotecario o prendario, porque estarán afiliados a la Seguridad Social. Amigos, yo trabajé y estudié al mismo tiempo cuando joven, y Dios mediante no me ha ido tan mal, pero lo hice, aun cuando trabajé por horas, estuve afiliado a la Seguridad Social y pude comprar con mi familia mi primer departamento, por lo tanto, un pequeño departamento, por lo tanto, sí se puede, de un solo tajo, rompiendo el nudo gordiano, cambiar la torpeza de la provisión del trabajo por horas. Segundo, la torpeza de no poder tener arbitrajes internacionales. Jairón dio cifras, los inversionistas se van a Colombia, se van a Perú, se van a Chile, aquí en el Ecuador no llegan ni a 400 millones de dólares de inversión extranjera, porque la inseguridad jurídica es tan notoria en el Ecuador, tan notoria, que cuando, y pongo de ejemplo simplemente, una empresa francesa firma un contrato con el Estado ecuatoriano y hay litigios y problemas, el árbitro es el propio Estado ecuatoriano, es decir, una de las partes. Es como que en Guayaquil, el partido Emelec Barcelona, y perdónenme que ponga ejemplos futbolísticos, el árbitro sea de uno de los dos equipos. Absurdo de todos los absurdos. Por eso es que el inversionista que viene al Ecuador con una chequera bien gruesa, al ver por la escotilla del avión esa inseguridad jurídica, le pide, golpeándole la espalda al piloto, que siga camino a Colombia, Chile o Perú. Tercero, el tema de las áreas estratégicas. Es tan absurdo el error de volverle monopólico al Estado que no vienen las inversiones para aquellos proyectos de envergadura que el Ecuador requiere. Esto en el tema laboral. Miren, y voy a decir una frase bien fuerte. En el Ecuador miles de ecuatorianos arriesgan su vida cruzando el Darién para trabajar por horas. La madre de familia que ya despacha a sus niños a la escuela o colegio tiene horas libres como para trabajar por horas. Los jóvenes en época navideña para la venta de juguetes, en época de ingreso a colegios en la sierra, en agosto y septiembre, en la costa en marzo y abril, podrían trabajar por horas y así eliminaríamos en gran medida ese 54 de fuerza laboral que trabaja informalmente. Pero claro, a esto, y con esto termino, a eso se oponen los dirigentes sindicales de siempre, aquellos que nunca han generado una sola plaza de trabajo y empleo, dirigentes sindicales que son eternos, o sempiternos, como decía mi padre, sempiternos, que están 20, 30 y hasta 40 años en la dirigencia sindical, y claro, cuidando su metro cuadrado de poder, dicen que esto del trabajo por horas sería precarizar ese es el término. Si eso fuera cierto, Alberto, resulta que el Ecuador sería el único país que respeta a los trabajadores, y los demás países de América que sí tienen el trabajo por horas serían los precarizadores que están haciéndole daño al trabajador. El Ecuador es el país en 5 del mundo que tiene la torpe prohibición del trabajo por horas en la Constitución. Ese es el término que utilizan, aquello de precarizar. Con eso también asustan, ¿no?, a nuestra gente más sencilla. Esto me lleva lo que estamos comentando, hablando de modelos de desarrollo, de rol del Estado, de modelo económico que planteaba Jairón, los temas relacionados a las reformas laborales, los temas que tienen que ver con el trabajo, el sistema de trabajo en nuestro país. Grace, justamente vamos hasta Cuenca, porque me lleva a consultar, ¿no?, antes de que nos deje precisamente Grace Jiménez, que tiene otro compromiso, pues a consultar algo. El electorado joven, ¿no?, que es un porcentaje bastante elevado. Ya vamos a ir desmenuzando el tema de las 3 preguntas de referéndum y la pregunta de consulta popular, que es el compromiso principal de aquí a 14 días, el día domingo 16 de noviembre. Pero el contenido de lo que estamos hablando acá, ¿no?, que tiene que ver más bien con estos temas que pueden sonarle a los jóvenes densos, pero que son enormemente importantes, ¿no?, porque hay un planteamiento claro con el cual yo creo que todos estamos de acuerdo: la necesidad de definir un nuevo diseño institucional que se incluya, ¿no?, en el marco constitucional, para darle un giro de timón a la situación por todos estos conceptos que estamos expresando, ¿no? Pero pregunto, de acuerdo pues a los permanentes estudios y reflexiones que hacen ustedes, básicamente, ¿cómo dimensionan, cómo ve el electorado joven estas situaciones, estos conceptos más fuertes?
A ver, nosotros en la consultora estamos tratando de desmenuzar las encuestas que ya han sacado los colegas por edades, pero sobre todo desde lo cualitativo, ¿no? En Azuay, por ejemplo, que es lo que más rápido tenemos, 9 de cada 10 jóvenes están a favor de las causas y sobre todo la causa del agua, lo que de alguna forma conlleva a tener un cierto nivel de, no de rechazo, pero sí se abstiene frente a un gobierno que de alguna otra manera estaba pensando en explotar el tema de la minería en las fuentes hídricas, ¿no? Hablando netamente del espacio de los jóvenes. Yo ahí tengo algunos criterios propios de que los jóvenes desde las edades de los 16 hasta los 25 años no ven la política como nosotras la vemos, desde lo técnico, desde los datos, desde lo estratégico, desde el framing, desde la narrativa, sino desde las causas. Las causas. Y eso ha generado hoy que los jóvenes tengan causas, como por ejemplo un proyecto de vida mediano a largo plazo, que eso radica en tener un empleo, ¿no? Lo segundo, un proyecto de vida ya no familiar, que tal vez el Jairón, que es de mi edad, creo, aunque yo soy más joven, mentira, teníamos de tener, de consolidar esa familia de lo que primero pensábamos. Los de los 90 pensamos en la casa, en tener un trabajo estable. Hoy los jóvenes piensan en viajar y en seguir sumando conocimientos a su vida profesional, ¿no? Además, las causas, el activismo, esa forma de hacer política a través de la vida universitaria, y que en esos aspectos no está la política real. Y eso sí es un llamado a esas dos fuerzas políticas en el Ecuador, que por eso se ha consolidado tanto la polarización, porque hay un radicalismo, pero también hay un fundamentalismo de posiciones sobre temas puntuales, ¿no? Y eso está pasando con los gobiernos locales, y eso está pasando en cada uno de los GAT descentralizados también. O estás contra el gobierno o estás a favor del gobierno. Y eso ha generado que de alguna forma se pierda la conexión con el electorado. Y los jóvenes no ven la política desde esa polarización, sino a través de las oportunidades. Y es un momento para que esa constitución, en el caso de que sí gane, de que gane el sí, o que a su vez se genere este escenario de 50-50 o de 40-60, se pueda establecer un proyecto de vida para los jóvenes que hoy necesitan se necesita recuperar esa generación a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque esa es la deficiencia que ha tenido el Estado con los jóvenes, pero que ha sido la oportunidad para los GDOs. Por eso hoy vemos a niños y a niñas estando en los grupos de delincuencia organizada, que de alguna forma se les brinda una oportunidad de vida a través de lo económico. Pero y me imagino, esa oportunidad necesita tener el Estado, pero la única forma de conocer es conociendo el electorado joven. Claro, pero Grace, me imagino que el señor presidente de la República, que es hombre de data, ¿no? Me imagino que lo tiene totalmente claro y él estará buscando ese mecanismo, ¿no?, para poder llegar. Incluso tiene que, en el caso de la provincia de la Azuay, le toca revertir esta situación minera, porque no es precisamente la administración Noboa la que arrancó ese proyecto minero. O sea, porque en eso tenemos que ser clarísimos, ¿no? El proyecto de la minería va desde el 2010. Desde la primera vez que se puso en alerta el tema de la explotación minera en fuentes hídricas. Pero Alberto, usted recordará que iniciando este espacio yo dije, los jóvenes no se llevan la política por números como nosotros, sino por causas y por temas cualitativos. Hay que preguntarle al joven, no es lo que necesita, sino qué es lo que quiere. Y de alguna forma el presidente sí muestra ese aspiracional, el joven, el que hace ejercicio, el que tiene ideas frescas, el que se viste diferente al político tradicional. Y Eduardo me dará la razón, y quienes han manejado campañas políticas me darán la razón. Ganan elecciones quien menos se acerca al político tradicional. Y eso es el presidente. Y de alguna forma eso ha logrado conectar por los jóvenes. Pero si solo hablamos de seguridad, de lo económico, sí, es una realidad nacional, pero los jóvenes ven la política desde otra forma. Y es necesario empezar a plantearles proyectos de vida
que no vengan desde la política tradicional, sino desde esa irrupción a través del activismo, a través de las redes sociales, a través de otro tipo de narrativas, que tal vez nosotros la planteamos aquí, la hablamos para el Círculo Rojo o para la gente que mientras organiza su casa el domingo nos estará escuchando, pero estoy segura que mi sobrina de 22 años no va a estar escuchando este espacio, o al menos no de la forma en la que uno escucha Hora 25 o políticamente correcto, ¿no? Entonces eso es necesario, llegar a ese electorado de diferente forma y de diferente ángulo, que eso no te da la data, eso te da solo estando en territorio. Qué interesante lo que dice Grace. Coincido plenamente con usted. Es lo que yo llamo una cosmovisión. La gente segmentada en ese grupo tiene una cosmovisión diferente de la vida. El proyecto de vida, yo lo escuchaba, imagínate, Patricio, Alberto, Aarón, cuando estaba en el colegio. Los salesianos nos hablaban en ese entonces, mis profesores, Gustavo Novoa, los padres, nos hablaban, muchos de ellos, y hablaban de eso, pero era del tema espiritual, el proyecto de vida hacia adelante, lo que decíamos de una casa, de una familia, o sea, y es correcto toda su apreciación. Entonces, el presidente lo tiene muy claro, y él no es el estándar del político regular, no lo es, rompe constantemente lo mismo. Por eso entiendo perfectamente lo que dice, y hay que buscar la oportunidad para que todos. Pues el otro problema, en cambio, es que aquí hay un espacio que maneja Alexander Landazuri, una colega, que se llama, me parece que es segundo tiempo. Segundo tiempo. Y es para la gente de 50 años en adelante. Me decía, por ejemplo, que en Europa en 5 años no va a haber ya, o sea, el mayor target de edad va a ser de 50 para arriba, porque no hay matrimonios con hijos, y que en Estados Unidos será en 10, pero acá en el Ecuador tenemos una diferencia sustancial, y lo decían hace un momento, y suscribo lo que usted dice con toda realidad, Grace, y vamos a estar haciéndolo cuando vino este cambio en los medios de comunicación, porque éramos radio, ¿no? Y nos tocó aprender, más allá de la universidad, lo que es redes, lo que es televisión. Alberto hacía radio y televisión, yo siempre hice radio. Nos tocó aprender, comprendimos que cada vez que la gente de ese segmento de edad, el segmento es cada vez más reducido. Más reducido y con menos tiempo. Este programa de hora y media tenemos que ver cómo lo desbaratamos y lo armamos. Muchas gracias, Grace. Sé que tiene que hacer esta mañana de domingo. Le agradezco su gentileza. Y pues seguiremos conversando, Dios mediante, más adelante. Eduardo, querido, mi cariño y admiración siempre para I99, gracias, que es un espacio relevante para Guayaquil y todo el país. Felicitarles siempre por los espacios que tiene. Yo tengo el gusto de escuchar el de la Michelle Maffei, así que sigan avanzando, sigan creciendo, al igual que la agenda social, la tecnología y la política, todo se transforma. Les agradezco muchísimo, Patricio, qué gusto, y Jairo, muchos éxitos. Como dice Jorge, Alberto, gracias por todo. Como dice Jorge Drexler, nada se acaba, todo se transforma. Alberto. Así es. Sí. Un fuerte abrazo desde el sur del Ecuador. Gracias. Y precisamente continuar, ¿no? En este tramo, y Jairón, tal vez escuchar esas reflexiones, ¿no? De lo que precisamente destacamos en este último tramo. Jairón, ¿no? Resulta bastante interesante poder tener un tanto de claridad en aquello, ¿no? Usted también maneja muy bien la data. ¿Qué opinión le merece aquello? Esto de las tendencias por rango etario, el comportamiento del joven. Hay que tomar siempre como referencia ese importante porcentaje, ¿no? Del electorado. En este caso, pues no son elecciones ni seccionales, ni parlamentarias, ni presidenciales, pero es una oportunidad de ir a las urnas muy importante para poder definir aspectos que van a ser relevantes hoy y hacia el futuro, ¿no? Así es, Alberto. Y quiero arrancar con lo que decía Grace, ¿no? Que los jóvenes quieren un plan de vida, ¿no? Quieren, sí, eso se puede transformar o comunicar como quieren oportunidades, porque todos queremos oportunidades en la vida.
Pero hoy en particular, el modelo de desarrollo que tiene la Constitución de Montecristi no asegura esas oportunidades, porque el desempleo en el país supuestamente abarca el 3-4%, pero los jóvenes, si usted coge hasta los jóvenes hasta 24 años de edad, son los que tienen la tasa de desempleo más alta, es el triple de la tasa nacional. Y claro, por eso digo que hay que hablar del modelo de desarrollo. Necesitamos una nueva visión de país. Porque en el 2008 nos hablaron del buen vivir y nos dijeron que si el Estado crecía lo suficiente, que si planificaba todos los aspectos de la vida de los ecuatorianos, en algún momento íbamos a alcanzar ese buen vivir. Nos estaban diciendo que el Estado te garantizaba eso llamado buen vivir. Pero al final del día lo que ha pasado es que eso se convirtió en un lema vacío donde para alcanzar ese buen vivir se necesita un Estado grande, un Estado gigante. Y eso al final del día es como vivir en una jaula de oro. Bonita, pero es una jaula y además es costosa de mantener. Y la alternativa de eso es que generemos un marco de oportunidades para los ecuatorianos. Y tomo las palabras de Patricio. Patricio nos decía que no hay inversión extranjera en el Ecuador porque se prohibió el arbitraje internacional. Y es verdad, ¿no? Ningún inversionista que quiere meter 100 millones, 1.000 millones de dólares en la economía no va a venir al país si sabe que si algo sale mal o tiene una discrepancia o no está de acuerdo con el Estado, no va a poder llevar a juicio para poder decidir como un tercero imparcial quién tiene la razón. Y nos vendieron esa idea bajo el concepto de pérdida de soberanía, que si se había arbitrajes internacionales en el Ecuador íbamos a perder soberanía. Y eso es una garrafal mentira. Porque lo que tenemos que hablar, y en lo que yo creo, y creo que muchos de los jóvenes y los ecuatorianos que nos están escuchando, lo que yo creo es en la soberanía de la refrigeradora, que los ecuatorianos puedan salir a trabajar y puedan llenar la refrigeradora. Eso hace soberano a una persona, que pueda alimentar a su familia, que no pierda la dignidad tratando de buscar empleo. Recordemos que en Ecuador una persona una vez que queda desempleada puede pasar hasta 52 semanas del año buscando empleo. Eso es un año en el desempleo, que afecta directamente a la dignidad de las personas. Y eso es el legado de la Constitución de Montecristi, un modelo de estancamiento, y tenemos que cambiarlo. Tenemos que crear un marco de progreso, donde la inversión privada sea bienvenida, donde si un joven quiere trabajar por horas, debe hacerlo, con todos los beneficios sociales, pero que el Estado no te lo prohíba. Por supuesto, Patricio, crecimiento, progreso, edificar esos sueños, tener ilusiones. ¿Cómo lo plasmamos en un marco constitucional? Suscribo sin reserva alguna lo que Jairo nos acaba de decir. Él ha mencionado que el gran pretexto para tener lo que hoy tenemos en la Constitución de Montecristi, que no fue más que un plan de gobierno de la Revolución Ciudadana, no fue como decía el propio Jairón, un modelo de desarrollo. Decía Jairón que el pretexto fue que perdíamos soberanía si teníamos arbitrajes internacionales. Y en base a aquella barbaridad, nos quedamos sin un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, porque estando en Washington, en la 12ª reunión con relación al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, colombianos y peruanos también estaban con nosotros en Washington. Yo era uno de los representantes del sector productivo privado como presidente del comité empresarial, y allí hubo aquello y se dio aquello de la OXI, lo que Jairón acaba de decir, que hay un problema entre una empresa y el Estado y no tienen a quién recurrir. Eso pasó con la OXI, se perdió el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y hemos perdido en estos últimos 17 años oportunidades que Perú sí las tiene. Perú tiene 5 expresidentes presos, pero tiene una institucionalidad tan firme, tan respetuosa de la Constitución del año 1993 en cuanto a las relaciones internacionales, que capta, y Jairón dio la cifra, miles de millones de dólares, como 20 veces más que el Ecuador. Y yo, cuando Jairón dijo el tema del pretexto de la soberanía, y no fue perder soberanía traer al Ecuador médicos cubanos, trajeron médicos cubanos en reemplazo de los ecuatorianos, y fuimos a otro país a regalar, siendo nosotros un país pobre, todo por política de la revolución del siglo XXI, de lo de Puebla y todo aquello. Entonces sí, la respuesta a su pregunta, Alberto, es tener una constitución que sea o sirva
para todos, para tener precisamente un modelo de desarrollo y por consiguiente hacer caso a los jóvenes. Hace pocos minutos Grace hablaba de los jóvenes y yo me acordaba, por recordar ese momento, cuando siendo yo ministro de Trabajo se discutía el valor o no de la jubilación patronal y manifestaban los expertos en la temática que la jubilación patronal fue hecha antes de que exista el IES, la jubilación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que hoy por hoy esa jubilación patronal lo único que logra es, a más de atender apenas al 3% de la población, dejar sin empleo a muchísimos ecuatorianos y ecuatorianas de entre 40 a 45 años, porque llegan muy cerca a los 20 años de trabajo y se quedan sin empleo. Esa es la verdad, los hechos, como dicen los norteamericanos. Y mencionaba esto de la jubilación patronal porque los jóvenes en aquella reunión me decían: mire, ministro, los jóvenes ya no necesitamos esa estabilidad a la que ustedes, se refería a nosotros, buscaron cuando jóvenes. Nosotros lo que necesitamos, la juventud actual, es oportunidades, no estabilidad. Nadie sueña con quedarse 20 años en una empresa, hoy por hoy, los jóvenes me refiero. Entonces hay que darles apertura a ellos para que tengan oportunidades. Y nada más torpe que negarles esas posibilidades cuando tenemos la prohibición de trabajo por horas, la prohibición de los arbitrajes internacionales, la torpe prohibición de poder captar grandes inversiones internacionales para proyectos de envergadura con aquello de las áreas estratégicas y un sinnúmero de cosas que deben ser cambiadas, y por eso votaré sí en la consulta de aquí a 2 semanas, porque es la forma de que los constituyentes que vayan allá a hacer o a redactar la nueva constitución, y con esto termino, no vayan a redactar un plan de gobierno para un determinado gobierno, que hoy es uno y mañana puede ser otro, sino un modelo, como Jairón lo dijo, un modelo de desarrollo para todos, empezando por los jóvenes que no tienen oportunidades de empleo, por los jóvenes que buscan quedarse en el Ecuador, quedarse en su país y no migrar con las serias consecuencias que eso conlleva. Sí, querido Patricio, te escucho y realmente me regocijo, comandante, porque lo que dices es la pura verdad, igual que lo dijo Jairón hace un momento. Y la soberanía no es lo que nos vendieron. La soberanía es tal cual, poder tener la dignidad de un trabajo, alimentar a tu familia, poderlos llevar adelante sus estudios y hacerlo normal. Y respecto a los jóvenes y a los mayores adultos, también hay que pensar en ellos. Hay que pensar globalmente y no dogmáticamente. La Constitución debe ser un marco para desarrollarnos, no para frenarnos, como están diciendo ustedes. Así que todo lo que dices, comandante, como siempre, es extraordinario. Y Jairón, voy a ir, nos queda media hora, voy a ir, don Alberto, y les voy a pedir, voy a dar mi opinión y ustedes rápidamente, leeré la pregunta y ustedes dan la suya rápidamente cada uno sobre las 4 preguntas de la constituyente. Lo vamos a hacer los 4 con una reflexión breve. Pregunta A, bases militares. ¿Está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional y de ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de Seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Se trata de un tema que el Ecuador discute. Ahí lo dejo de la pregunta. Yo, Eduardo Mendoza, Paladines, no estoy hablando por nadie más. Si a mí me dices que con esto se va a eliminar la inseguridad y que o va a ayudar o coadyuvar a hacerlo, y que va a haber más oportunidades de empleo, y que los jóvenes van a poder salir hasta más tarde sin problemas, y que los padres vamos a estar tranquilos que los chicos salgan a hacer sus actividades, y que el Ecuador va a tener armonía, yo voto que sí. Patricio, ¿tú cómo la ves? Abiertamente por el sí. Cuando se fue la base de Manta, se multiplicaron las pistas aeronáuticas, por decir un ejemplo, en la provincia de Manabí. Alguien me comentaba que había 106 pistas clandestinas, mi estimado Eduardo, mi estimado comandante. 106 pistas, que no es cosa de broma, que decolaban todos los días avionetas llenas de droga. Yo estoy de acuerdo, donde se ponga, ya se definirá, pero tener una base de apoyo para cuidar a los tránsfugas, a los narcotraficantes y a los contrabandistas, 100% de acuerdo. Termino con esto. Cuando el presidente Lazo puso los radares, recordarán ustedes, recuerdo, 7 días los volaron. ¿Quiénes los volaron?
los íntimos de esas 106 despegues en avionetas, por solo mencionar una provincia? La respuesta es, lacónicamente, sí a las bases militares. ¿Qué dice Jairón? Debemos recordar que vivimos en un mundo globalizado y enfrentamos amenazas globales. Una de esas es el crimen transnacional. Y para poder enfrentar esas amenazas, como el crimen transnacional, el narcotráfico, necesitamos colaborar con otros gobiernos amigos. Sí, esta pregunta nos va a dar una gran herramienta para luchar contra el crimen internacional. Yo estoy a favor de la cooperación internacional en materia de seguridad y sobre todo a favor de que mejore la seguridad en el país, porque sobre todo los ecuatorianos nos merecemos un país de paz y los ecuatorianos, los jóvenes ecuatorianos, merecen quedarse en su país y buscar oportunidades aquí y no migrar. Y eso solo se consigue con seguridad y oportunidades para crecer. Alberto Quintana. En esta pregunta, que es de referéndum, pues definitivamente hay que ubicar dos hitos que ocurrieron la semana que estamos concluyendo. El uno, la muestra de qué tan valiosa es esa colaboración, porque se trata de colaborar en una lucha contra el crimen organizado transnacional. Es importante una respuesta hemisférica, incluso que vaya más allá exclusivamente de pensar en Estados Unidos. ¿Qué pasa con nuestros socios, con los países fronterizos, con Colombia y con Perú? Deberíamos de tener, con Argentina, con Chile, con Uruguay, deberíamos de tener una estrategia común. Con Brasil, lo propio, una respuesta hemisférica. Y digo que hubo estos dos hitos. Trabajo conjunto de las inteligencias de Estados Unidos con Ecuador permitió la captura de esta lancha que traía un tremendo arsenal, armamento que venían para las costas ecuatorianas. Ahí tenemos un detalle importante. Y también esta semana que concluimos, el presidente de la República ha hecho una aclaración en torno al alcance de aquello, porque hay muchas personas que se preocupan por el tema ambiental, por las Galápagos, ¿no? Eso es un aspecto que se está tomando en cuenta y ya hay muchos estrategas, mucha gente entendida en la materia, que dicen que definitivamente ni la parte oriental del país, ni la región sierra interandina, y tal vez ni siquiera las Galápagos son los sitios ideales para un puesto de colaboración. Definitivamente es el perfil costero, porque acá están ubicadas las zonas portuarias. Así que definitivamente hay que apoyar esta iniciativa, Eduardo. Vamos con la pregunta B, Alberto, Patricio y Jairón. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos al presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? A ver, personalmente, yo recuerdo el inicio de la nueva democracia, por allá por el año 78, y en las comisiones que armó la dictadura, a gente como Osvaldo Hurtado, que es el arquitecto en mi criterio del tema de los partidos políticos y su financiamiento. ¿Cuál era el concepto entonces? Fue hace más de 40 años. Era que no existieran empresas electorales, que no pudiera venir un dueño de una hacienda y comprara Vidas y Hacienda y van a votar porque yo digo. El concepto era realmente interesante. 40 años después, resulta que el concepto terminó siendo lo contrario, pues, porque alquilan partidos políticos, cobran por los mismos, generan todo lo contrario. Por lo tanto, en esto yo estoy de acuerdo. Miren que yo soy un hombre de comunicación, no tengo miedo de decirlo. Yo estoy de acuerdo, porque resultó que los avivatos terminaron destruyendo el espíritu del concepto con el que se forjó esta pregunta o el sistema de partidos políticos. No se puede, ya se pudrió, mi querido Patricio. Tanto se pudrió que en las últimas elecciones para alcalde de Quito hubo 17 candidatos, Eduardo. 17. De esos 17, 11 eran unos perfectos desconocidos. Y nosotros, los quiteños, hablo en este ejemplo, ¿no? Y esto funciona a nivel nacional, tuvimos que financiar el paseo de estos galarifos. Se pasearon con plata de todos los ecuatorianos para no llegar ni al 0,5% de los votos. Lo mismo puedo decir en las campañas presidenciales, o podrán decir otros ecuatorianos en sus respectivas provincias y ciudades. No hay sentido que todos financiemos a ciertos aventureros que, como tú bien anotas, convierten a los partidos en partidos de alquiler, compran y venden las siglas o el logotipo y ya son candidatos.
y logran, increíble pero cierto, ser financiados por todos los ecuatorianos. 100% de acuerdo con el sí en esta pregunta. Además con un antecedente más terrible, que no nos pasaba cuando comenzó el concepto. No se controla más que la publicidad y no la fuente. Y la fuente es de cualquier cosa. Hoy más que nada. Jairón, su concepto, mi querido amigo, por favor, al respecto de esta pregunta, la ve. Esta pregunta, Eduardo, es el claro ejemplo de cómo se generan incentivos perversos en la sociedad cuando el Estado quiere garantizar un montón de cosas. Esta Constitución y las leyes que tenemos que garantizan a los partidos políticos un financiamiento asegurado solo por superar un porcentaje mínimo de votos en cada elección, lo que ha hecho es que tengamos parásitos de partidos políticos viviendo del Estado. Y se supone que el fondo electoral es para crear nuevos cuadros. Yo no veo nuevos cuadros políticos en la última década. Hemos pasado desde 17 años con este régimen constitucional con los mismos perfiles políticos del partido que creó esa constitución en el año 2008. Y no asoman nuevos cuadros. Entonces vemos que no sirve para nada. Y al final del día hemos tenido a unos parásitos viviendo del Estado y eso es lo que no queremos. Queremos que esos recursos se destinen a seguridad, a salud y educación. Y por eso votaría que sí. Muy bien, Alberto. Claro, no ha cumplido su cometido definitivamente aquello, porque es lo que dice Jairón, el hecho de motivar esa preparación de los nuevos cuadros. Ese era el espíritu. No hay esa renovación. Los dueños se quedaron como dueños, como presidentes ejecutivos y gerentes generales, propietarios absolutos de ese fondo llamado partido o movimiento político, ¿no? Yo sé que hay un porcentaje de la población que tiene una preocupación porque dicen, si no hay ese financiamiento puede venir el narco a captar partidos políticos. El Consejo Nacional Electoral o el organismo controlador del tema electoral tiene que, precisamente, y nosotros hemos levantado voces de alerta desde hace rato, ¿no? En el proceso electoral seccional de febrero del 2023 decíamos, pónganle asunto a la forma o a las fuentes de financiamiento en muchas municipalidades a lo largo del perfil costero. No exclusivamente, no únicamente, pero sí mayoritariamente. Lamentablemente no se hizo ese control y tenemos algunas circunstancias terribles que han pasado. En todo caso hay que acabar con esto, hay que buscar mecanismos. Se queda corta tal vez la reforma con esta pregunta de referéndum, ¿no? Porque solamente se está atacando aquello, pero el código de la democracia, lo que antes conocíamos como la ley de elecciones, tiene que sufrir un verdadero remesón. Hay muchas cosas que cambiar para democratizar verdaderamente, para que los grandes valores, la gente que no quiere estar bajo el dogal del dueño de un partido político, intervenga en política. Están quedando de lado mucha gente valiosa porque no quieren verse inmersos en estos temas, ¿no? Además, reitero, hoy con la tecnología se puede controlar no solo a los medios de comunicación regulares, a los reales como nosotros, sino también las redes sociales, con métricas, hay forma, pero no la fuente. ¿Quién financia los troles? ¿Quién financia las redes? ¿Quién financia? Eso es lo que hay que controlar y no se ha controlado. Vamos con la siguiente pregunta. Que también es de referéndum. Es de referéndum, sí señor. Claro que sí. Por favor. Es la que tiene que ver con el número y la elección de asambleístas, ¿no? Esta pues se plantea si está de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta. Cada una de estas tres preguntas de referéndum pues llevan un anexo, ¿no? En todo caso, lo que se está buscando una forma de distribuir, de representatividad en cada una de las provincias para bajar el número de representantes parlamentarios que tenemos actualmente. Y también tal vez este planteamiento se queda corto. Hay quienes decían desde hace rato es necesario volver a un parlamento bicameral, una cámara baja que se encargue de hacer el análisis, el chequeo, la revisión previa, y una cámara alta que ya sea la que apruebe los grandes marcos legales, ¿no? Pero bueno, tenemos esto y lo importante es conocer entonces, señores, Jairón, ¿qué piensa de esto? Sí, también estoy de acuerdo. Desde el retorno a la democracia en el año 78, lo único que hemos visto es incrementarse el número de asambleístas y no ha incrementado la calidad legislativa. Podemos ver que todas las asambleas o todos los congresos, como se llamaban antes,
han inundado de leyes que al final del día no han tenido el mejor impacto posible en la vida de los ecuatorianos. Y seguir alimentando un sistema, incrementando el número de asambleístas sin incrementar la calidad legislativa, es solo decir que vamos a destinar más recursos a mantener a cerca de 151 personas en la Asamblea Nacional que no dan un resultado de calidad. Patricio, ¿usted qué piensa, no? Porque ahí vemos, incluido el actual periodo legislativo, vemos que los camisetazos o estas prácticas que han sido tan criticadas no se han acabado, ¿ah? A mí me hubiese encantado, y lo digo de corazón, que a esta pregunta se le hubiese añadido un par de factores. Primero, el que mencionó Alberto. A mí me hubiera gustado que se incorpore la bicameralidad en la pregunta. Hay que disminuir el número de legisladores, de acuerdo, pero establezcamos la bicameralidad para que la Cámara Baja, así llamada, haga los primeros proyectos de ley, los debates, recete la opinión de la ciudadanía, y la Cámara Alta, en la bicameralidad, sea la que finalmente aprueba proyectos, reformas a la Constitución, juicios políticos, temas de mayor envergadura. Y añadiría una segunda cosa para hacer rápido una respuesta, Alberto. Me hubiera encantado que se pongan más requisitos para ser legislador. Porque hoy por hoy, para ser legislador, solo se requieren 3 cosas. Ser ecuatoriano, tener 18 años de edad y saber respirar. Nada más. Es que es increíble. Entonces, debería haberse establecido conjuntamente con esta pregunta esos 2 temas. Bicameralidad para hacer una democracia más representativa y más sana. Más sólida, ¿no? Por lo menos un título de bachiller, pues es que un joven de 18 años casi no tiene licencia de manejo, casi no puede casarse, digo casi, o casi no puede abrir una cuenta bancaria. Y digo casi para rellevar el hecho de que ser joven es una maravilla. Pero por supuesto, yo no respondí tácitamente, pero obviamente pues estoy de acuerdo. Eduardo. Sí, absolutamente de acuerdo. No creo que haya una persona en su sano juicio que no esté a favor de esta pregunta, con todo respeto, cuando no solamente es que contrata, pues Patricio ha sido legislador y vicepresidente de la Asamblea. No es que no solamente llevas, o sea, no solo el legislador, sino todo el grupo, todo lo que viene con él, pues. ¿Me explico? Así o sea, es. Más allá de los asesores, todas las vituallas, la tecnología, o sea, es una enormidad. Así que no creo que haya una persona en el Ecuador que esté en su sano juicio a favor de que esto no suceda. Debe suceder. Sí, y vale hacer la diferenciación. Esas son las 3 preguntas del referéndum. La pregunta cuarta es precisamente de consulta, ¿no? De consulta a los ecuatorianos, Eduardo. Sí, y aquí vamos a detenernos más, hacerla un poquito más rápida, quizás con una repregunta y doble pregunta, porque me parece interesante. Y voy con Jairón primero, y digo, convocar e instalar una asamblea constituyente con representantes elegidos por el pueblo, según el estatuto constituyente adjunto, para elaborar una nueva constitución que solo entrará en vigencia si luego es aprobada en referéndum. Las asambleas constituyentes suelen funcionar, como ustedes saben, como una válvula de escape. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo con esto? Vamos con Jairón. La Asamblea Constituyente es lo que a todos nos da una esperanza. A todos. Nos vuelve a decir que podemos tener una bocanada de aire fresco, una ducha en el desierto. Y entonces vuelve esta fe de la gente a creer en que el sistema puede ser mejorado. ¿Qué piensa usted? Yo estoy de acuerdo completamente. ¿Y usted, Jairón? Yo estoy de acuerdo porque, como tú lo dices, Eduardo, en este momento eso nos da una bocanada de aire que sabe a esperanza, porque decimos, ok, luego de 17 años de un modelo que vemos que no ha mejorado la vida de la gente, podemos pensar y ponernos a soñar en un nuevo modelo. Un nuevo modelo que ponga en el centro al ciudadano como motor del desarrollo, que deje de satanizar al sector privado, porque eso fue lo que nos vendieron durante mucho tiempo, que el sector privado era malo, y se olvidaron decir que todos somos sector privado, todos los que no estamos en el sector público, ustedes que están en la cabina, yo que estoy trabajando desde mi casa, Patricio también desde su casa, todos, la señora que vende chicles en la esquina, todos somos sector privado, y nos hicieron creer que ese es el enemigo del Ecuador, solo que utilizaron la palabra mercado.
Y eso no es el verdadero enemigo del Ecuador. El enemigo del Ecuador son tres. Es la corrupción, es el reparto de privilegios desde el Estado al que se hace amigo del burócrata de turno, y sobre todo la impunidad, es decir, justicia que no llega a tiempo. Y esta es la oportunidad que tenemos para crear un nuevo modelo institucional y un modelo de desarrollo que nos permita combatir esos verdaderos males de la sociedad ecuatoriana. ¿Qué dice Patricio Donoso? 3 consideraciones. Mi voto a favor, por supuesto. Ya puedo hacer campaña y lo hago como persona, sin duda alguna. Ya estamos 2 de noviembre, ojo. Estas 3 consideraciones. La primera, no puede ser la Asamblea Constituyente de plenos poderes. No. Habla de plenos poderes. Que no nos jueguen, si algo pasó con la imagen. Sí. La imagen, por favor, Diego. Sí, ya la arreglamos. Por favor, Patricio, adelante. Sí. Okay. Que no nos jueguen como si se jugó en Montecristi, que los señorcitos se declararon de plenos poderes. Claro. Se quedaron 2 meses más de lo que decía la pregunta que se respondió sí. Decía 6 meses, se quedaron luego, tú recordarás, Eduardo, el famoso congresillo. Sí. Se quedaron un congresillo, unos cuantos caballeritos, por así decirlos, y se quedaron más tiempo. Por lo tanto, eso no puede ser. Además, no puede ser de plenos poderes, porque eso lo inventó el señor Chávez, pues allá en Venezuela. Chávez ya murió, el señor Maduro ya mismo desaparece, por lo tanto dejémonos de que sea una asamblea de plenos poderes, primera cosa. Y segundo, que se dejen de mandatos. Recordarán ustedes que la constituyente de Montecristi se mandó 8 mandatos, que valían más que los 10 mandamientos de la ley de Dios. Decidieron lo que les vino en gana con los famosos mandatos. Mi voto a favor de una constituyente con esos requerimientos, que redacte una constitución ecuatoriana, y como dice Jairón, que sea un modelo de desarrollo y no un plan de gobierno de nadie. Alberto Quintana. Sí, definitivamente de acuerdo, ¿no? Y suscribiendo lo que dicen nuestros distinguidos invitados, ¿no? No puede ser pues una declaración de principios. Definitivamente tiene que ser pues algo muy concreto, no hecho como un traje a la medida absolutamente de nadie, porque eso también sería un error garrafal. Pensando en toda una nueva generación que viene detrás de nosotros, poniendo por delante el país. Esas deben de ser las premisas, y por supuesto también ahí estaremos pendientes de exigirle, porque terminan siendo las organizaciones políticas las que van a nominar candidatos, ¿no? Y ese es un tema que también hay que ponerle mucho ojo, porque ya sabemos cómo les gusta actuar, pues, a los propietarios de los partidos políticos, enviar ahí a los pasapapeles o a quienes les preparan los cafés, pues. Y ese es un grave problema que tiene también la democracia ecuatoriana. Ayer veíamos en el Perú cómo una legisladora utilizaba en el Perú a su gente para que le pinte las uñas y le cocine, a los que paga el Estado, a los asesores. Fue una cosa espantosa. O sea, realmente, bueno, creo que hemos, como dicen los militares, peinado toda la zona, Alberto, sí. Jairón y Patricio. Probablemente nos faltó un poco más. Estábamos 5 personas, hasta que salió Grace, nos quedamos 4. Pero yo creo lo importante de nuestro cuarto programa es de tener a gente que ha concursado en el mismo con algo que es fundamental en mi criterio a lo que tú decías, Patricio, respecto a quiénes pueden ser candidatos. Y hay gente muy capaz, Jairón, Patricio, Alberto, amigos que nos ven y nos escuchan, que puede tener muchos títulos y puede saber mucho. Pero aparte de eso, que debe ser el 50%, el otro 50% debe ser su probidad. Su probidad, una vida proba. Y eso es facilito, porque la tos, la plata y la gordura son cosas, la tos, la plata y la gordura que te salen en algún momento. Entonces, si no tienes probidad, eso se va a ver, pues, ¿no, verdad? Perdóname ser bien guayaquileño porque si estás gordo te pones una faja por acá. Si tienes tos te aguantas, te sale. Y la plata, la notas. Entonces, te voy a copiar esa frase. Sí. Te voy a copiar esa frase, me parece espectacular. Gracias, comandante. Entonces, la probidad, repito, que sea lo fundamental para que podamos tener, no como decías tú, Alberto, no como es el caso de lo que hablábamos, y tú has sido legislador, Patricio, que a base de telefonazos de los dueños de los partidos, que no te permiten ni pensar, sino que tienes que someterte a lo que te digan sin poder hablar. O sea, hay unos robots antiguos que están
solamente contestando y diciendo sí, no, sí, no. Entonces, yo juzgo que es importante, aparte de los conocimientos, la probidad. Y querido Alberto, con eso despedimos. Sí, con por supuesto, amigos. Agradeciéndole pues a estos distinguidos panelistas. Hoy nos ha acompañado pues el economista Jairón Merchán As, ex secretario nacional de Planificación, consultor, expertos en estrategias públicas y también catedrático. Jairón, muchísimas gracias. Al ex ministro de Trabajo, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, legislador de nuestro país, empresario, expresidente tanto del Comité Empresarial Ecuatoriano como de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, Patricio Donoso Chiriboga. Siempre nuestro reconocimiento, Patricio, para usted. En Cuenca también nos acompañó en el primer tramo la consultora política y estratega electoral Grace Margarita Jiménez. Qué manera de enriquecer estas propuestas, el contenido de nuestro programa. Un abrazo y el agradecimiento pues eterno a ustedes, ¿ah? Muchas gracias, comandante. Jairón, muchísimas gracias. Nosotros nos estaremos viendo el próximo domingo 9 de noviembre, ¿no? Con el programa final, porque al siguiente domingo, el 16 de noviembre, estaremos haciendo una cobertura completa desde primera hora y hasta que cierren los centros electorales, pues Radio I99 con todo su equipo periodístico de productores y de realizadores estaremos llevando cada una pues de estas sensaciones que vamos a vivir en esa fecha tan importante para el país, ¿no? Fecha de consulta popular y referéndum 2025. Gracias, Patricio, muy amable. Jairón. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, amigos, con esto despedimos y así quedamos. Que tengamos un buen domingo. Hemos concluido por hoy Consulta Popular y Referéndum rumbo a la Constituyente, un espacio encaminado a identificar las reformas constitucionales que necesita el país para fortalecer la institucionalidad de la democracia, afianzar las libertades y crear las condiciones adecuadas para mejorar la vida de los ecuatorianos. La cita es el próximo domingo en el mismo horario. Los esperamos.